Imagina despertar cada día rebosante de energía, claridad y un entusiasmo por la vida que no has sentido en años. Imagina una fuente de vitalidad tan profunda que el estrés del mundo moderno no puede agotarla. Una luz interior tan brillante que disipa la niebla de la fatiga y la apatía. Este no es un sueño inalcanzable, es tu estado natural. Y hoy te guiaré a través de una historia que revela prácticas ancestrales, secretos que antes se guardaban, que pueden transformar tu bienestar desde adentro. Prepárate para cultivar tu poder interior y experimentar una vitalidad renovada como nunca antes. Antes de que nuestro protagonista, Ren, sienta el peso de su agotamiento, te invito a unirte a esta comunidad de cultivadores de energía. Suscríbete al canal Más Allá del Yin y el Yang. Comparte en los comentarios qué es lo que más agota tu vitalidad y regálanos un me gusta para que esta antigua sabiduría ilumine a más almas cansadas. En la ciudad de los engranajes incesantes, donde el ritmo de la vida era dictado por el tic-tac de 1000 relojes y el zumbido de innumerables mecanismos, vivía un escriba llamado Ren. Su mundo era un santuario de papel y tinta, su propósito, registrar el pulso frenético de la ciudad. Desde el amanecer hasta mucho después del anochecer, la mano de Ren se deslizaba sobre el pergamino, sus ojos fijos en la tarea, su mente una colmena de datos, plazos y demandas. ¿Te sientes perpetuamente cansado? Ren sí. Cada mañana se levantaba de la cama como si emergiera de aguas profundas y pesadas. Sus extremidades pesaban, sus pensamientos eran turbios. La primera luz del día no era una promesa, sino una acusación, un recordatorio de la montaña de tareas que le esperaba. Su día comenzaba y terminaba con una taza de fuego líquido, una infusión oscura y amarga que sacudía el cuerpo y la mente, forzándolos a un estado de alerta artificial. Era el combustible de la ciudad, la poción que mantenía los engranajes girando. Pero Ren sentía que cada taza no era un regalo de energía, sino un préstamo tomado de un futuro cada vez más empobrecido. El breve estallido de claridad era seguido por una caída aún más profunda en la niebla del agotamiento. Su vida transcurría frente a una pantalla, no una pantalla de luz brillante como las nuestras, sino una pizarra de ecos, una superficie de cristal pulido que reflejaba y magnificaba los textos, permitiéndole trabajar más rápido. Pero el cristal no solo reflejaba las letras, parecía absorber su esencia vital. Al final del día, sentía los ojos ardiendo, la nuca rígida como la piedra y un vacío sordo en el centro de su ser. El estrés crónico de los plazos, la presión constante de ser productivo, se había convertido en el aire que respiraba. A veces, en la quietud de la noche, cuando el último engranaje de la ciudad se detenía, Ren se asomaba a su ventana y miraba las lejanas y oscuras siluetas de las montañas silenciosas. Y se preguntaba. Recordaba las historias que su abuelo le contaba, historias de los antiguos, los primeros habitantes de ese valle, que vivían en armonía con las montañas. Se decía que su vitalidad no provenía de infusiones amargas, sino de la tierra misma, del cielo, del ritmo de sus propios corazones. Se decía que poseían una energía que no se gastaba, sino que se cultivaba como un jardín secreto. Ren miraba sus manos temblorosas, su rostro pálido reflejado en el cristal de la ventana. ¿Era esta existencia agotada todo lo que había? ¿Este ciclo de fatiga y estimulación artificial? La chispa de su juventud, el entusiasmo natural por la vida, se había atenuado hasta convertirse en una brasa humeante, amenazando con extinguirse por completo. Una noche, mientras archivaba un viejo manuscrito, encontró un mapa que nunca había visto. No era un mapa de calles o de tierras, sino un mapa de corrientes, dibujado con una tinta
que parecía brillar débilmente en la penumbra. En el centro del mapa, en el lugar donde deberían estar las montañas silenciosas, no había un dibujo de picos, sino el símbolo de un sol radiante. Debajo, una sola frase: donde el aliento se encuentra con la quietud, el sol interior despierta. Esa frase lo atravesó. Sol interior. La idea resonó en su alma agotada con la fuerza de una campana de templo. No era un concepto, era una sensación, una memoria olvidada de un calor y una luz que una vez había conocido. Esa noche, Ren no bebió su habitual taza de fuego líquido. Se quedó despierto, no por la estimulación, sino por la agitación de una nueva pregunta. ¿Y si la energía no fuera algo que se consume, sino algo que se cultiva? ¿Y si, más allá del agotamiento de la vida moderna, existiera una fuente de vitalidad esperando ser redescubierta? Al amanecer, con los ojos cansados, pero con una nueva determinación en el corazón, tomó una decisión. Dejó una nota en su escritorio, tomó una pequeña bolsa con pan y agua y salió de su habitación. No se dirigió a la cocina para preparar su infusión, ni a su pizarra de ecos para comenzar su trabajo. Se dirigió a las puertas de la ciudad, hacia las montañas silenciosas, en busca de la sabiduría olvidada de aquellos que sabían cómo encender su propio sol. Su viaje no era en busca de descanso, sino de renovación. El aire fuera de la ciudad de los engranajes incesantes era diferente. Era fresco, limpio y olía a pino y a tierra húmeda. El silencio era lo más impactante. No era un silencio vacío, sino uno lleno de los susurros del viento, el canto de los pájaros y el murmullo de un arroyo cercano. Por primera vez en años, Ren podía escuchar el sonido de sus propios pasos, el ritmo de su propia respiración. Siguió el único sendero que se adentraba en las montañas silenciosas, un camino apenas transitado que serpenteaba entre árboles antiguos. Con cada paso, sentía como si se estuviera despojando de una pesada capa de polvo y ruido acumulado durante años. Después de medio día de caminata, llegó a un pequeño valle escondido. En el centro del valle, junto a una cascada que caía como un velo de plata sobre rocas cubiertas de musgo, había una simple cabaña de madera. De su chimenea salía un hilo de humo, y en la entrada, una anciana de cabellos blancos como la nieve estaba sentada, moliendo hierbas en un mortero de piedra. La anciana levantó la vista cuando Ren se acercó, y sus ojos, oscuros y brillantes como guijarros de río, parecieron ver no solo su cuerpo cansado, sino la misma brasa humeante de su alma. «Llevas la sed de la ciudad en tu rostro, escriba», dijo, su voz tan tranquila como el murmullo del agua. «Pero la sed que te ha traído aquí no es de agua». Ren, asombrado de que supiera su oficio, solo pudo asentir. Sacó el mapa arrugado de su bolsa. «Busco esto», dijo, señalando el símbolo del sol. «Busco el sol interior». La anciana sonrió, una sonrisa que parecía contener la sabiduría de las propias montañas. «Te has aferrado a un mapa, pero has venido al lugar correcto. Lo que llamas el sol interior tiene muchos nombres. Los sabios del este lo llaman Qi, el aliento vital que fluye a través de todas las cosas. Los ascetas de las cumbres nevadas lo llaman prana, la energía cósmica que nos anima. Mis ancestros, los antiguos de estas montañas, lo llamaban el corazón de fuego. Pero el nombre no importa. Es el concepto universal de la fuerza vital, una verdad que todas las culturas antiguas conocían. Dejó su mortero y le hizo un gesto a Ren para que se sentara a su lado en una roca lisa y cálida por el sol. «En la ciudad», continuó, «creéis que la energía es algo puramente físico, algo que se obtiene de la comida o de vuestras infusiones amargas, algo que se gasta con el trabajo. Es una visión muy estrecha, como mirar el cielo a través de una rendija.
Nuestros ancestros tenían una visión holística. Sabían que la energía que nos mueve abarca mente, cuerpo y espíritu. El corazón de fuego no es solo la fuerza de tus músculos, es la claridad de tus pensamientos, es la calidez de tus emociones, es la conexión de tu espíritu con el gran flujo de la vida. Cuando uno de estos aspectos se debilita, todo el sistema sufre. Ren pensó en su propia vida, su cuerpo agotado, sus pensamientos nublados, su espíritu vacío. La imagen era dolorosamente precisa. Entonces, ¿cómo lo cultivaban?, preguntó, su voz apenas un susurro. ¿Cómo protegían su energía? No la encontraban, no la tomaban. La cultivaban activamente, cada día, como un jardinero cuida de sus plantas más preciadas, explicó la anciana. Lo hacían a través de 3 prácticas fundamentales: el aliento consciente, el movimiento fluido y la quietud arraigada. El aliento consciente, porque sabían que el aliento es el puente entre el cuerpo y el espíritu. No solo respiraban para vivir, respiraban para energizarse, para calmarse, para limpiarse. El movimiento fluido, porque entendían que la energía estancada es energía moribunda. Se movían no con la rigidez de vuestros mecanismos, sino con la gracia del agua y la flexibilidad del bambú, asegurándose de que el ki fluyera sin obstrucciones por todo su ser. Y la quietud arraigada, porque comprendían que, al igual que un árbol necesita raíces profundas para crecer alto y fuerte, un ser humano necesita momentos de quietud para conectarse con la energía inagotable de la tierra y el cielo. La anciana se levantó y se acercó a la cascada. Metió las manos en el agua fría y cristalina y se las llevó al rostro. La sabiduría que buscas, escriba, no está en ese mapa. Está en tu propio cuerpo. Ha sido olvidada, pero no perdida. Tu sol interior no se ha extinguido. Simplemente está dormido, esperando a que recuerdes cómo avivar sus llamas. Yo no puedo encenderlo por ti, dijo, volviéndose hacia él, con gotas de agua brillando en su rostro arrugado. Pero puedo mostrarte dónde encontrar la leña y el pedernal. El resto del trabajo es tuyo. Ren miró la cascada, el sol filtrándose a través de las hojas, la anciana de pie como una encarnación de la propia montaña, y sintió una oleada de algo que no había sentido en años. No la sacudida artificial del fuego líquido, sino una chispa genuina de esperanza. Su viaje acababa de empezar, pero por primera vez sentía que no estaba huyendo de algo, sino caminando hacia algo, el amanecer de su propio sol. La anciana, cuyo nombre Ren supo que era Li, no comenzó sus enseñanzas con textos antiguos ni filosofías complejas. Comenzó con el acto más fundamental de la vida. Antes de que puedas encender tu sol, debes limpiar las cenizas que ahogan sus brasas, dijo Li al día siguiente, mientras la primera luz del alba tenía de rosa las cumbres de las montañas. Y las cenizas son tu aliento apresurado y superficial, el aliento de la ciudad. Guió a Ren a una plataforma de roca plana que dominaba el valle. El aire era frío y puro. Siéntate, cierra los ojos y simplemente observa cómo respiras. No intentes cambiarlo, solo sé el testigo. Ren obedeció, y por primera vez en su vida, prestó atención a su respiración. Se dio cuenta de que era un patrón rápido y entrecortado, confinado en la parte superior de su pecho. Era una respiración de ansiedad, de constante alerta, el eco físico de su vida en la ciudad de los engranajes. Tu aliento está atrapado en tu mente, dijo Li con suavidad. Ahora lo guiaremos de vuelta a casa, a tu vientre, el centro de tu energía. La primera técnica que le enseñó fue engañosamente simple. La llamó la respiración del cuadrado, una práctica para calmar y energizar de inmediato. La vida tiene un ritmo, explicó. La ciudad lo ha olvidado, pero la naturaleza lo recuerda.
Vamos a devolverle el ritmo a tu aliento. Inhala lentamente mientras cuentas hasta 4, sintiendo cómo el aire llena no solo tu pecho, sino tu abdomen, como si inflaras un globo. Sostén el aire dentro, contando hasta 4. Exhala completamente, contando hasta 4, sintiendo cómo tu abdomen se desinfla. Y mantén los pulmones vacíos, contando hasta 4. Ese es el cuadrado, ese es el ritmo. Ren comenzó a practicar. Al principio se sentía antinatural. Su cuerpo, acostumbrado a respirar de forma errática, se resistía. Su mente se distraía, pero Li lo guiaba con su voz tranquila. No luches, simplemente regresa al conteo, regresa al ritmo. Cada inhalación es una invitación a la energía. Cada exhalación, una liberación de la tensión. Lentamente, algo comenzó a cambiar. A medida que el ritmo se asentaba, su mente, que no tenía nada a lo que aferrarse salvo el simple conteo, comenzó a calmarse. El nudo de ansiedad en su estómago empezó a aflojarse. Sintió una calidez sutil extendiéndose desde su abdomen, un calor que no era la agitación del fuego líquido, sino una energía tranquila y estable. La respiración es vida, susurró Li. Cuando controlas tu aliento, controlas tu energía. Le estás diciendo a tu cuerpo y a tu mente, estoy a salvo, estoy en calma, estoy presente. Esta es la primera llave para despertar tu fuente. Después de la práctica de respiración, llegó la segunda lección, el movimiento consciente. La energía, el ki, es como el agua de este arroyo, dijo Li, señalando el riachuelo que serpenteaba por el valle. Si se estanca, se vuelve turbia y sin vida. Debe fluir. Tu cuerpo, endurecido por años de estar sentado, está lleno de presas y bloqueos. Vamos a empezar a disolverlos. Las prácticas que Li le enseñó no eran ejercicios extenuantes. Eran estiramientos suaves y movimientos fluidos, inspirados en las artes antiguas que imitaban a la naturaleza. Le enseñó a saludar al sol naciente, estirando los brazos hacia el cielo como un árbol joven que busca la luz, sintiendo cómo la energía se extendía desde las yemas de los dedos hasta los pies. Le enseñó a imitar al gato, arqueando y redondeando la espalda con una lentitud deliberada, liberando la tensión acumulada en su columna vertebral de escriba. Pero la práctica más transformadora fue la caminata consciente. En la ciudad, caminas para llegar a un lugar, dijo Li. Aquí caminarás por el simple hecho de caminar. Cada paso será una meditación. Lo guió por un sendero cubierto de musgo. Siente la tierra bajo tus pies, no solo con la planta, sino con cada dedo. Siente cómo tu talón toca el suelo, cómo el peso se desplaza hacia adelante y cómo tus dedos te impulsan al siguiente paso. Siente el movimiento de tus caderas, el suave balanceo de tus brazos. Siente el aire en tu piel. Escucha el sonido de tus propios pasos. Para Ren, que siempre se había movido con una prisa mental, esto fue una revelación. Caminar se convirtió en una danza, una conversación con la tierra. Al ralentizar y prestar atención, se dio cuenta de la increíble complejidad y gracia de un acto que siempre había dado por sentado. Se dio cuenta de que su cuerpo no era una simple máquina para transportar su cerebro, sino un instrumento sensible y sabio. Estos rituales se convirtieron en la base de sus días. Cada mañana practicaba la respiración del cuadrado para encontrar su centro. Luego, realizaba sus estiramientos suaves para despertar el flujo de energía. Y varias veces al día, practicaba la caminata consciente, aunque solo fuera por unos minutos alrededor de la cabaña. Mientras Ren descubre el poder del movimiento consciente, te invito a hacer una pausa. ¿Dónde en tu cuerpo sientes que tu energía está estancada? Comparte en los comentarios qué pequeño movimiento o estiramiento podrías incorporar en tu día para empezar a disolver ese bloqueo. Y si esta sabiduría resuena contigo,
Apóyanos con un me gusta y suscríbete para seguir explorando juntos el camino de la vitalidad. Una tarde, después de una semana de estas prácticas, Ren estaba sentado junto a la cascada. Se dio cuenta de que no había pensado en el fuego líquido en días. La necesidad de un estímulo externo se estaba desvaneciendo. En su lugar, sentía una corriente subterránea de vitalidad, una energía que no era forzada ni agitada, sino tranquila, constante y suya. Estaba desbloqueando el flujo de energía. Las pequeñas prácticas diarias intencionales lo estaban reconectando con su cuerpo y a través de su cuerpo con la tierra que pisaba. Se dio cuenta de que la vitalidad renovada no era un destino lejano que alcanzar, sino un río que ya fluía dentro de él. Solo necesitaba aprender a quitar las piedras que bloqueaban su curso, y con cada aliento consciente, con cada movimiento fluido, una piedra más se disolvía, permitiendo que el río fluyera un poco más libre, un poco más fuerte. Después de que Ren aprendió a despertar su energía a través del aliento y el movimiento, Li lo introdujo en el tercer pilar de la vitalidad, el arte de nutrir y proteger esa energía recién encontrada. Encender un fuego es solo el principio, escriba, le dijo una tarde, mientras preparaban su sencilla cena. Si no le pones la leña adecuada y no lo proteges del viento y la lluvia, se apagará rápidamente. Tu sol interior es igual. Debes aprender a alimentarlo y a protegerlo. La primera lección fue sobre la comida, pero desde una perspectiva que Ren nunca había considerado. En la ciudad, la comida era combustible rápido, algo para consumir deprisa y seguir adelante. Para Li, la comida era medicina y una fuente de energía sutil. Tus alimentos en la ciudad están tan procesados como vuestros pensamientos, dijo Li, mientras lavaba unas verduras de hoja oscura que habían recogido en el bosque. Están llenos de artificios, diseñados para un estallido de placer momentáneo, pero dejan el cuerpo más pobre que antes. Aquí, comemos lo que la tierra nos ofrece, en su forma más simple y completa. Comemos los colores del sol y la fuerza de la tierra. Su dieta era increíblemente simple. Verduras de raíz que almacenaban la energía de la tierra, hojas verdes que convertían la luz del sol en vida, bayas que contenían la vitalidad explosiva del verano, granos enteros que ofrecían una liberación lenta y constante de fuerza. No había nada procesado, nada refinado. Más allá de la dieta está la intención, le enseñó Li. Nunca comemos deprisa o distraídos. Cada comida es un ritual. Agradecemos a la tierra por su generosidad. Masticamos lentamente, saboreando cada bocado, sintiendo cómo la energía del alimento se convierte en la energía de nuestro cuerpo. Comes no solo con la boca, sino con todos tus sentidos y con un corazón agradecido. Ren, acostumbrado a engullir su comida mientras su mente estaba en el trabajo, descubrió que comer de esta manera no solo lo llenaba físicamente, sino que lo calmaba y lo centraba. La comida dejó de ser un simple combustible para convertirse en un acto de comunión con la naturaleza. La segunda lección fue sobre el sueño, el que Li llamaba el gran sanador. En la ciudad veis el sueño como un enemigo de la productividad, dijo. Lo reducís, lo interrumpís, lo llenáis de los ecos de vuestro día. Pero el papel sagrado del sueño es la piedra angular de la vitalidad. Es durante el sueño profundo cuando el cuerpo se repara, la mente se limpia y el espíritu se reconecta con la fuente. Li le enseñó los rituales del sueño de sus ancestros. 1 hora antes de dormir, toda actividad cesaba. No había conversaciones intensas ni planificación para el día siguiente. La cabaña se iluminaba solo con la suave luz de una lámpara de aceite. A veces, bebían una infusión de hierbas calmantes. El objetivo era invitar al sueño,
no exigirlo. Tu lugar para dormir debe ser un santuario, no una extensión de tu taller, le dijo. Debe estar oscuro, silencioso y fresco. Antes de cerrar los ojos, no repases tus problemas. Repasa tus gratitudes. Suelta el día que ha pasado y confía en que la noche te renovará. Libre de las perturbaciones modernas y de la estimulación constante, Ren descubrió una calidad de sueño que no había conocido desde que era un niño. Se despertaba no con el sonido de una alarma, sino con el suave llamado de la luz del alba, sintiéndose no agotado, sino verdaderamente reparado, como un instrumento recién afinado. La tercera y última lección de estilo de vida fue la más simple y quizás la más profunda: el abrazo de la naturaleza. «Sois criaturas de la tierra», le dijo Li un día, mientras estaban sentados con la espalda apoyada en el tronco de un árbol antiguo. «Pero habéis olvidado cómo hablar su idioma. Os habéis encerrado en vuestras cajas de piedra y cristal y os preguntáis por qué vuestra energía se marchita. Estáis como una planta arrancada de su suelo». Le enseñó el arte perdido de conectar con la tierra, de arraigarse. Cada día, le instruyó, pasa al menos unos minutos descalzo sobre la tierra, la hierba o las rocas. Siente la energía del planeta subiendo por las plantas de tus pies. La tierra tiene una vibración calmante y sanadora. Permite que absorba tu estrés y te recargue. También le enseñó a reconectar sus sentidos con el mundo natural. Mira de verdad el patrón de la corteza de un árbol. Escucha las diferentes voces de los pájaros. Huele el aroma de la tierra después de la lluvia. Toca la suavidad del musgo. Al hacer esto, sacas tu energía de la prisión de tu mente y la dejas fluir de nuevo en el gran circuito de la vida. Ren, el escriba que había vivido entre el papel y la tinta, se encontró pasando horas simplemente observando una colonia de hormigas o siguiendo el vuelo de una mariposa. Al principio, su mente lo llamaba una pérdida de tiempo. Pero pronto se dio cuenta de que estas prácticas no le quitaban energía, sino que se la devolvían multiplicada. Estaba reponiendo sus reservas de una fuente que nunca se agotaba. Una tarde, mientras estaba sentado descalzo junto al arroyo, con el sol calentando su rostro, cerró los ojos y sintió. Sintió el calor en su abdomen, ahora una presencia constante y familiar. Sintió el flujo tranquilo de su aliento. Sintió la energía vibrante de la tierra bajo sus pies y la energía expansiva del cielo sobre su cabeza. Se dio cuenta de que no eran energías separadas, eran todas parte de la misma fuerza vital, y él no estaba separado de ella. Era un canal, un conducto. Su sol interior no era solo suyo, era un reflejo del gran sol del universo. Y al alinear su estilo de vida con los ritmos de la naturaleza, simplemente estaba abriendo las ventanas de su ser para dejar que la luz entrara. La llama ya no solo ardía, estaba empezando a brillar. Después de varias semanas, viviendo según la sabiduría de Li, Ren se había transformado. La palidez de su piel había sido reemplazada por un brillo saludable. Sus movimientos, antes rígidos y apresurados, ahora eran fluidos y deliberados. La niebla de su mente se había disipado, dejando una claridad serena. Pero lo más importante era la energía que irradiaba. Ya no era la agitación nerviosa del fuego líquido, sino una presencia tranquila y vibrante, como la de un árbol profundamente arraigado. Una mañana, Li lo encontró junto a la cascada, no practicando, sino simplemente siendo, observando el agua caer con una sonrisa suave. «El sol ha despertado, escriba», dijo la anciana. «Has aprendido a avivar las brasas, a añadir la leña y a proteger la llama. Ahora debes aprender a ser el faro. La luz no sirve de nada si se queda escondida en las montañas». «¿Debo volver?», preguntó Ren,
y por primera vez la idea de la ciudad de los engranajes incesantes no le provocó ansiedad, sino una oleada de compasión. Pensó en sus colegas, en los otros escribas, en todos los que vivían con la misma sed que él había sentido. «No tienes que volver a tu vieja jaula», dijo Li, «pero puedes llevar la sabiduría de las montañas a la ciudad. Puedes mostrarles que existe otra fuente de energía. Pero para ello, debes construir tu propio conjunto de herramientas energéticas, una rutina diaria que te ancle en tu vitalidad para que el ruido de la ciudad no vuelva a apagar tu llama». Juntos, durante los días siguientes, diseñaron la rutina del sol naciente de Ren, una práctica personalizada que integraba todo lo que había aprendido. «No tiene que ser larga ni complicada», le aconsejó Li. «La constancia es más poderosa que la intensidad. Un poco de práctica cada día es como una gota de agua que con el tiempo puede perforar la piedra». La rutina de Ren era simple. El saludo al alba, 5 minutos. Al despertar, antes de que cualquier otro pensamiento invadiera su mente, se sentaba junto a su ventana de cara al este. Practicaba la respiración del cuadrado hasta que su mente se calmaba y sentía la calidez en su vientre. Era su forma de honrar el nuevo día y de encender su sol interior. El despertar del río, 10 minutos. Realizaba la serie de estiramientos suaves que Li le había enseñado, imaginando que estaba disolviendo cualquier estancamiento de energía de la noche y permitiendo que su ki fluyera libremente, como un río que despierta. El arraigo, 1 minuto. Antes de ponerse los zapatos, se paraba descalzo sobre una pequeña caja de tierra que había decidido llevarse a su habitación en la ciudad. Cerraba los ojos y se imaginaba como un árbol, echando raíces profundas en la tierra, extrayendo su fuerza y estabilidad. La nutrición consciente. Se comprometió a hacer al menos una comida al día en silencio, sin distracciones, masticando lentamente y con gratitud. «Este es tu ancla», dijo Li, cuando terminaron de diseñar el plan. «Cuando los vientos de la ciudad soplen con fuerza, cuando las demandas y el estrés intenten derribarte, vuelve a estas prácticas. Ellas son tu refugio, el camino de vuelta a tu centro». Li le dio una última pieza de sabiduría. «La mentalidad importa. Además de tu rutina, debes cultivar un paisaje mental resiliente. La mayor fuga de energía no es el trabajo, sino la preocupación, el rencor y el miedo. Aprende a observar estos pensamientos como nubes, sin dejar que te empapen. Tu energía sigue a tu atención. Si tu atención está en la negatividad, tu vitalidad se drenará. Si tu atención está en la gratitud y la presencia, tu vitalidad florecerá. Con estas herramientas, Ren se sintió preparado, no como un guerrero que va a la batalla, sino como un jardinero que regresa a un jardín descuidado, llevando consigo las semillas y el conocimiento para hacerlo florecer de nuevo. Se despidió de Li, no con palabras, sino con una profunda inclinación de gratitud. Mientras descendía de las montañas, notó el efecto dominó de su propia transformación. Los pájaros parecían cantar más fuerte. Los colores del bosque parecían más vivos. Se dio cuenta de que no era el mundo el que había cambiado, sino su capacidad para percibir su belleza. Al activar su propia vitalidad, estaba impactando positivamente cada aspecto de su vida. Y sabía, con una certeza silenciosa, que esa nueva energía también tocaría a quienes lo rodeaban, no por lo que dijera o hiciera, sino simplemente por la luz que ahora irradiaba. El regreso de Ren a la ciudad de los engranajes incesantes fue como la llegada de una brisa fresca en un día sofocante. Al principio, nadie notó el cambio. Volvió a su escritorio, a su trabajo de escriba. Pero algo era fundamentalmente diferente.
Sus colegas lo veían llegar cada mañana no con el rostro sombrío y los hombros caídos de antes, sino con una calma serena y una postura erguida. Notaron que ya no se abalanzaba sobre la jarra de fuego líquido, sino que bebía un simple té de hierbas que traía en un frasco. Su trabajo, que siempre había sido impecable, ahora poseía una nueva cualidad. Sus líneas eran igual de precisas, pero tenían una fluidez, una gracia, que antes no estaba. El primer engranaje que cambió fue el del mediodía. Antes, los escribas comían apresuradamente en sus escritorios, con los ojos todavía fijos en sus pizarras de ecos. Wren, en cambio, tomaba su simple comida, salía al pequeño patio interior del gremio de escribas, se sentaba bajo el único árbol que había y comía en silencio. Al principio, lo miraban con extrañeza, luego, con curiosidad. Un día, una joven escriba llamada Elía, que sufría de constantes dolores de cabeza y agotamiento, se atrevió a acercársele. «Wren», dijo tímidamente, «¿puedo preguntarte qué ha cambiado? Pareces diferente. Pareces en paz». Wren sonrió, una sonrisa genuina que alcanzó sus ojos. No le dio un sermón. No le habló de montañas ni de ancianas sabias. Simplemente dijo: «Descubrí que la comida sabe mejor cuando solo te dedicas a comer». A la semana siguiente, Elias se unió a él en el patio, comiendo en silencio. Luego otro escriba, y otro. En pocos meses, el patio, antes vacío, se convirtió en un santuario de quietud al mediodía, un pequeño acto de rebelión contra el ritmo frenético de la ciudad. El segundo engranaje que cambió fue el del movimiento. Wren, siguiendo su rutina, se levantaba de su escritorio cada hora para hacer unos minutos de estiramientos suaves. Al principio, sus colegas murmuraban, pensando que era una excentricidad. Pero luego notaron que Wren, a pesar de trabajar las mismas horas, no terminaba el día con la espalda encorvada y los ojos enrojecidos como ellos. Un día, el escriba más anciano del gremio, cuyas manos estaban agarrotadas por la artritis, le preguntó a Wren qué movimientos hacía. Wren, con humildad, le mostró los simples estiramientos que le había enseñado Lee. El anciano comenzó a practicarlos, y lentamente sintió un alivio que ninguna poción le había dado. Wren nunca predicó, nunca intentó convencer a nadie. Simplemente encarnó su nueva vitalidad. Su calma era contagiosa, su energía era una invitación silenciosa. Se convirtió, sin buscarlo, en un punto de quietud en el centro del torbellino. Su superior, un hombre estricto y siempre apresurado, lo llamó un día a su oficina, esperando encontrar algún error en su trabajo, alguna prueba de que sus extraños nuevos hábitos lo habían vuelto menos productivo. Pero al revisar los registros de Wren, descubrió que no solo no había cometido errores, sino que su velocidad y eficiencia habían aumentado. «¿Cómo es posible?», preguntó el superior, desconcertado. «Trabajas menos frenéticamente, pero produces más». «Descubrí», respondió Wren con sencillez, «que un cuchillo afilado corta más rápido y con menos esfuerzo que uno desafilado. Me tomo tiempo cada día para afilar mi instrumento, mi cuerpo y mi mente». La metáfora, simple y práctica, fue algo que el hombre pudo entender. No comprendió el sol interior ni el ki, pero comprendió la eficiencia. Y por primera vez, consideró la idea de que el descanso y la calma no eran enemigos de la productividad, sino sus aliados. Wren se había convertido en el escriba del sol. No porque hablara del sol, sino porque brillaba como él. Su vitalidad renovada no solo había transformado su propia vida, sino que estaba enviando ondas de cambio a través de la cultura de agotamiento de la ciudad, una persona, un aliento, un movimiento consciente a la vez. Demostró que la verdadera revolución no es un acto ruidoso,
sino la silenciosa y radiante encarnación de una nueva forma de ser. El cambio que Ren había iniciado, como un guijarro arrojado a un estanque en calma, comenzó a crear ondas que se extendieron mucho más allá del gremio de escribas. Elia, la joven escriba que fue la primera en unirse a él en el patio, le contó a su hermano, un artesano de engranajes, sobre la extraña calma que había encontrado. El hermano, a su vez, notó que cuando trabajaba con menos tensión, sus mecanismos eran más precisos. El anciano escriba compartió los estiramientos con su esposa, quien los compartió con sus amigas en el mercado. La sabiduría de Ren, como empezaron a llamarla, se extendió no como una doctrina, sino como un susurro práctico. No se trataba de conceptos esotéricos, sino de resultados tangibles, menos dolores de cabeza, un sueño más profundo, una mayor claridad mental, una sensación de calma en medio del caos. Un día, el superior de Ren, habiendo implementado pausas de afilado en todo el gremio, fue elogiado por el Consejo de la ciudad por el aumento sin precedentes en la productividad y la moral. El ciclo de agotamiento comenzaba a romperse, pero la prueba final de la transformación de Ren llegó de una forma inesperada. La ciudad se enfrentó a una crisis. Un intrincado mecanismo que regulaba el flujo de agua a toda la metrópolis, conocido como el corazón de la ciudad, se averió. Los mejores ingenieros y artesanos de engranajes trabajaron día y noche, impulsados por enormes cantidades de fuego líquido, pero su agotamiento y su pánico solo los llevaban a cometer más errores. La ciudad se enfrentaba a la perspectiva de quedarse sin agua. En medio de la creciente desesperación, alguien recordó al escriba del sol, no por su conocimiento de los mecanismos, sino por su extraña habilidad para encontrar la claridad en el caos. Ren fue convocado a la cámara del corazón de la ciudad. El aire era denso, caliente y olía a metal quemado y a sudor. Los artesanos, con los ojos inyectados en sangre y las manos temblorosas por el exceso de estimulantes, gritaban órdenes contradictorias. Era una sinfonía de pánico. Ren no miró el mecanismo, miró a los hombres. Vio su propio pasado en sus rostros, el mismo agotamiento, la misma desesperación, la misma lucha contra un enemigo que no estaba en el metal, sino en sus propias mentes. No dijo nada. Simplemente se sentó en un rincón tranquilo de la cámara, cerró los ojos y comenzó a respirar. Practicó la respiración del cuadrado, su ancla, su refugio, su calma, en medio de aquel frenesí, era tan notoria que era casi un sonido. Uno por uno, los artesanos se dieron cuenta de su presencia silenciosa. El contraste entre su pánico y la serenidad de Ren era tan discordante que los hizo detenerse. El griterío se apagó, reemplazado por un silencio tenso. «¿Qué estás haciendo, escriba?», espetó el jefe de los artesanos. «No tenemos tiempo para tus meditaciones». Ren abrió los ojos. No había juicio en su mirada, solo compasión. «El corazón de la ciudad no está roto», dijo en voz baja, pero su voz resonó en el silencio. «Está ahogado, como todos vosotros». Se levantó y se acercó al grupo de hombres agotados. «Habéis estado luchando contra el metal durante días, luchando contra el tiempo, luchando unos contra otros, y estáis perdiendo. ¿Qué pasaría si, solo por 10 minutos, dejarais de luchar?». Los hombres lo miraron como si estuviera loco, pero estaban tan desesperados que estaban dispuestos a intentar cualquier cosa. Ren no les enseñó ninguna técnica compleja, simplemente los guió. «Dejad vuestras herramientas. Sentaos, sentid el suelo bajo vosotros, y respirad conmigo. Inhalad. 1, 2, 3, 4. Sostened. 1, 2, 3, 4. Exhalad. 1, 2, 3, 4. Vaciad. 1, 2, 3, 4. Al principio se resistieron, pero lentamente, a medida que la voz tranquila de Ren los guiaba, el ritmo se apoderó de ellos.
Los hombros tensos se relajaron. Las mandíbulas apretadas se aflojaron. Por primera vez en días, el estruendo de sus mentes ansiosas comenzó a calmarse. Después de 10 minutos de silencio y respiración rítmica, Ren habló de nuevo. Ahora, dijo, mirad el mecanismo. Pero no lo miréis con la mente que quiere forzarlo. Miradlo con ojos frescos, escuchadlo. ¿Qué os está diciendo? Los artesanos se acercaron al corazón de la ciudad. Pero esta vez no había pánico. Había una atención tranquila. En la quietud, uno de los artesanos más jóvenes escuchó algo que el ruido había ocultado. Un minúsculo y agudo silbido, casi inaudible. Siguió el sonido hasta un pequeño engranaje secundario, aparentemente sin importancia, que se había desalineado por una fracción de milímetro, causando una fricción que estaba bloqueando todo el sistema. Fue una solución que no requirió fuerza, sino percepción. Una solución que solo pudo surgir de la calma. Ese día, Ren no reparó el corazón de la ciudad. Ayudó a los hombres a reparar el suyo. Les mostró que la fuente de la claridad y la solución no estaba en la estimulación externa, sino en la calma interior. El efecto dominó de su luz había alcanzado el corazón mismo de la ciudad. Había demostrado que la vitalidad renovada no era solo un beneficio personal, sino un regalo para el mundo, porque cuando una persona enciende su sol interior, su luz, inevitablemente, ayuda a otros a encontrar el camino para salir de su propia oscuridad. El tiempo pasó. La ciudad de los engranajes incesantes no se detuvo, pero su ritmo comenzó a cambiar. El fuego líquido perdió su dominio. Las pausas para afilar el instrumento se convirtieron en algo normal. Los patios y los pequeños espacios verdes, antes ignorados, se llenaron de gente que simplemente respiraba, que sentía el sol en su rostro. Ren ya no era solo un escriba. Se había convertido, sin buscarlo, en un maestro. No un maestro que enseñaba desde un pedestal, sino uno que enseñaba con su ejemplo, con su presencia. La gente acudía a él no en busca de respuestas, sino para compartir su silencio. Una tarde de verano, estaba sentado en su lugar favorito, el patio bajo el árbol, cuando Lee apareció. No parecía haber envejecido ni un día. Simplemente estaba allí, como si siempre hubiera estado. El jardín ha florecido, escriba, dijo la anciana, mirando a la gente que descansaba en calma a su alrededor. Tú me diste las semillas, Lee, respondió Ren con gratitud. Las semillas siempre estuvieron dentro de ti, replicó ella. Yo solo te recordé dónde mirar. Has aprendido la lección final, que la vitalidad no es algo que se posee, sino algo que se comparte. Cuanta más luz das, más brillante arde tu propio sol. Ren comprendió. Su viaje, que había comenzado con una búsqueda desesperada para llenar su propio vacío, había culminado en el descubrimiento de que su plenitud solo era completa cuando se desbordaba para nutrir a otros. Miró a su alrededor, a la ciudad que estaba aprendiendo a respirar de nuevo. Miró las montañas silenciosas que se alzaban en la distancia, ya no como un escape, sino como un recordatorio de la fuente. Y se miró a sí mismo, un simple hombre que había aprendido a cultivar su jardín interior. Había encontrado el secreto ancestral para una vitalidad renovada. No estaba en una poción mágica ni en una técnica secreta. Estaba en la simple y profunda sabiduría de alinearse con los ritmos de la vida. Respirar con intención, moverse con gracia, comer con gratitud, dormir con confianza y conectarse con la tierra. Y en ese momento de plena comprensión, una sola frase cristalizó en su mente, no como un conocimiento, sino como una verdad sentida, el mantra final de su viaje. Tu energía no es un recurso que se gasta, es un jardín que se cultiva.